que se encuentren bien. Hoy damos la bienvenida, nos acompaña Sandra Castillo de la empresa Sumar. Es una empresa mexicana especializada en prestar servicios fiscales, financieros, legales, de precios de transferencia y de comercio exterior. Y Sandra Castillo es la socia fundadora de la práctica de comercio exterior de aduanas en Sumar. Cuenta con 21 años de experiencia proporcionando consultoría, asesoría en comercio internacional y procesos operativos en materia aduanera para empresas nacionales y transnacionales. Bueno, muchas gracias, Sandra, por acompañarnos el día de hoy y por toda la información que nos va a compartir. Antes de cederte la palabra, solamente les comento que una sesión de preguntas y respuestas se hará hasta el final de la presentación. Tienen la pestaña preguntas y respuestas para ir preguntando mientras se dé la presentación, para que no se les olvide las preguntas. Y tanto la presentación como la grabación de la presentación estarán disponibles en el sitio web de la Cámara, franciamexico.com, en 48 horas después de la presentación. Entonces, gracias de nuevo, Sandra, y ya te dejo la palabra. Muchísimas gracias, Claire. Un gusto estar con ustedes. Gracias por abrirme este espacio para compartir un poco de lo que conocemos nosotros en materia de comercio exterior, y pues gracias a todos los asistentes por el interés en este tema. Espero que sea satisfactorio para ustedes, y pues el objetivo de todos nosotros, los consultores y los que damos este tipo de webinars, es precisamente el compartir nuestra información y poderla poner a la orden de ustedes de una manera muy dinámica, de una manera muy ágil y no tan técnica como en otras cuestiones que hablamos de leyes, de fundamentos. En este caso sí voy a hablar un poco de fundamentos, pero de manera general, porque el objetivo es hacer este webinar muy, muy dinámico y que se lleven ustedes el objetivo y el conocimiento, que es el saber qué tan importante es para una empresa que se dedica a importar el padrón de importadores y el que nos puedan cancelar o suspender nuestro padrón de importadores. Entonces, sin más preámbulo y sin más introducción, pues iniciamos con nuestro tema. Tenemos una hora para platicar sobre el mismo. Esperemos que esta hora sea suficiente y pues que podamos aclarar todas las dudas que tengan al respecto. Como ya les decía pues el tema es el padrón de importadores y sus causales de suspensión. ¿Cuál es el objetivo? Obviamente de este tema es que todas las empresas que se dediquen a importar y también a exportar conozcan y se sensibilicen por qué es tan importante el padrón de importadores y por qué hay que cuidar el padrón de importadores. Es un tema que muchas veces piensan que solo pertenece o es para el área de comercio exterior, para el área de tráfico, para el área de logística, sin considerar que realmente el padrón de importadores tiene relación directa con áreas como el área fiscal, el área contable, el área de compras. Entonces, es muy importante que todas las personas que estén en una empresa que se dedique a importar, exportar, ya sea porque comercializa o ya sea porque procesa esa materia prima importada para después manufacturarla, exportarla o venderla aquí en el país, pues sepan y conozcan qué actos o qué circunstancias pueden provocar que nos cancelen nuestro padrón, que nos lo suspendan, y pues al suspendernos el padrón, pues ¿qué va a suceder con la empresa si realmente ya no puede importar la materia prima o el producto que comercializa en nuestro país? ¿Nuestro índice cuál va a ser? Bueno, vamos de entrada a definir lo que es el padrón de importadores y el de los sectores específicos de manera muy general. Vamos a hablar de los requisitos generales, sobre todo si hay aquí algunas personas que les interese obtener su padrón de importadores o tramitarlo o saber por qué es necesario. Y sobre todo, vamos a ver cada una de las
con el objetivo de tomarlas en cuenta y saber que las podemos prevenir. La pauta de esta presentación va a ser también la reactivación del padrón, porque si bien es cierto que nos pueden suspender nuestro padrón de importadores, esto no quiere decir que sea definitivo. También tenemos la oportunidad de reactivar el padrón y obviamente esto también lo vamos a conocer en esta presentación. Nuestros tres principales objetivos de la presentación, pues como ya les platiqué, primero es conocer cuáles son aquellas actividades que nos pueden llevar a lo que se conoce como suspensión de padrón de importadores y de los padrones de importadores de sectores específicos y el padrón de exportador sectorial. Primero, conocer las causas. Después, ya que las conocemos, les voy a hablar un poco de cómo poderlas prevenir. De entrada, dentro de la presentación vamos a ir viendo y vamos a ir platicando ciertos casos donde digamos, mire, hay que tener cuidado de esta situación y lo podemos prevenir de esta forma. Y por último, les voy a platicar sobre el fundamento legal y el procedimiento legal que existe para poder reactivar nuestro padrón de importadores. Porque como les digo, sí lo pueden suspender e incluso cancelar, pero no quiere decir que sea definitivo. Tenemos la oportunidad de reactivarlo, pero lo que menos queremos es llegar a esa situación de que nos suspenda nuestro padrón. Entonces, quizá muchos de ustedes que están participando aquí en la presentación, pues conocen lo que es el padrón de importadores, conocen lo que son los padrones de importadores de sectores específicos y de exportador sectorial. Sin embargo, quiero mencionarlo para aquellos que lo tengan en mente, pero que quizá no lo tengan bien dominado o para adentrar un poco más a esta información. El padrón de importadores es un registro que mantiene el SAT. Es un registro a nivel nacional que se mantiene en Secretaría de Hacienda y Crédito Público, pero directamente se mantiene en el Servicio de Administración Tributaria. Y es un registro de todos los contribuyentes, sean personas morales o sean personas físicas, que van y realizan importaciones de mercancías para nuestro país. ¿Esto qué quiere decir? ¿Por qué es un registro? Porque el SAT lo tiene. Son dos preguntas. Es un registro primero porque obviamente la importación o la introducción de mercancías a nuestro país debe de hacerse de una manera controlada y responsable. Entonces, esa es la primera causa por la que se tiene que mantener un registro de aquellos contribuyentes que deseen importar mercancías e introducirlas a nuestro país. ¿Cuál es la segunda causa que puede propiciar a mantener este registro y por qué lo tiene el Servicio de Administración Tributaria bajo su control? Y es una causa muy, muy importante, porque la importación de las mercancías, en su mayoría, está regulada y obliga al pago del impuesto de importación y a su vez obliga al pago del impuesto del valor agregado a la importación. Entonces, ¿por qué le interesa al Servicio de Administración Tributaria mantener este registro? De cierta forma, para mantener la fiscalización de este tipo de actividades y también para mantener el control de los productos que se importan. En la siguiente slide vamos a ver por qué hay ciertos sectores productivos que protege también el gobierno federal para el tema de importaciones y para el tema de exportaciones. Entonces, ya sabemos qué es el padrón. Es un registro que mantiene el Servicio de Administración Tributaria y, por tanto, todo aquel que quiera introducir mercancías al país necesita obtener este padrón de importadores. Es para personas físicas y también es para personas morales. ¿Dónde está el fundamento legal? Pues obviamente está en nuestra ley aduanera, en el artículo 59 de la ley aduanera, donde nos dice que una de tantas obligaciones que tienen las personas, y sean físicas o morales, que desean introducir mercancías al país o extraer mercancías del país, es el de tramitar su padrón de importadores. Y en su caso, el padrón de importadores de sectores específicos o el padrón de exportadores sectorial.
Bien, ya sabemos qué es el padrón, pero ahora, ¿qué necesito? Si yo soy una empresa que estoy iniciando actividades y que deseo comercializar productos para venderlos aquí en el país o deseo importar materia prima para procesarlos, manufacturarlos y hacer un producto final y venderlo, ya sea en el país o exportarlo, ¿qué es lo que necesito para poder tramitar mi padrón de importadores? Primero, como ya vimos que es un trámite y es un registro que está directamente relacionado y controlado por el Servicio de Administración Tributaria, ¿qué es lo primero que voy a necesitar? Pues estar dado de alta en el Registro Federal de Contribuyentes. Primer requisito. Ninguna persona o persona moral o física que no tenga un RFC, pues no se va a poder tramitar su padrón de importadores. Entonces, primero, necesito un RFC. Segundo, estar al corriente de sus obligaciones fiscales. Seguramente muchos de ustedes conocen o han escuchado de la famosa opinión positiva. Este documento yo creo que ya tiene como 3 años aproximadamente o 4. Ha tomado mucha importancia porque ahora tanto los clientes como los proveedores, en cualquier relación comercial que tengamos aquí en México, uno de los requisitos que siempre nosotros implementamos es el de pedirle la opinión de cumplimiento de sus obligaciones fiscales a nuestro cliente o a nuestro proveedor. ¿Por qué? Porque obviamente nos tenemos que asegurar que la persona con la que voy a realizar las actividades de compra-venta pues esté al día en sus obligaciones fiscales. Entonces, si yo pongo ese requisito a una empresa para verificar que está al 100% con sus obligaciones fiscales, entonces también el Servicio de Administración Tributaria me va a solicitar que yo esté al 100% en mis obligaciones fiscales para poderme permitir importar mercancías. Entonces, ¿dónde tenemos el fundamento legal de esta opinión de cumplimiento? En la regla 2.1.39 de la resolución miscelánea fiscal. Me parece que por ahí hay una pregunta, pero vamos a contestar las preguntas al final, ¿verdad, Karen? Sí, como quieras, Sandra, si prefieres contestarla ahora porque sientes que es importante para lo que va a seguir, no dudes en hacerlo ahora. A ver. ¿Me escuchas? Sí, te escuché, Claire. Sí, mira, la estoy abriendo y la pregunta es, ¿las empresas de reciente creación apenas tengan su firma electrónica, pueden tramitar y obtener el padrón de importadores o deben de esperar algún tiempo para eso? No tienen que esperar, es precisamente yo creo que uno de los pasos más importantes y ya es el buen momento de hacerlo cuando inician operaciones, mientras tengan su firma electrónica, ya tengan su domicilio localizable, tengan su opinión de cumplimiento de manera positiva, pueden realizar la solicitud de su padrón de importadores, que son parte de los requisitos que estoy mencionando en esta página. Contar con la firma electrónica avanzada vigente, que era parte de la pregunta que me decían. También el domicilio fiscal debe de encontrarse como localizado. Esto también es muy importante para aquellas empresas que inician operaciones, sobre todo. Generalmente hay parques industriales que se van creando en ciertos lotes baldíos o en ciertos terrenos que antes eran ejidales. Entonces, cuando inicia una planta, su estructura, su construcción, pues obviamente la dirección está un poco incompleta. Nos ha tocado ver documentos en los cuales el domicilio fiscal nos indican en el kilómetro 301-5, en el lote ejidal número 55, etcétera. El SAT, cuando uno registra el domicilio fiscal, siempre nos pide calles o avenidas colindantes.
Y muchas veces en este tipo de lugares, que insisto, apenas inician estos parques industriales, pues ni siquiera existen las avenidas o los nombres de las avenidas y los croquis. Entonces, es bien importante que cuando ustedes den de alta su domicilio fiscal, den toda la información necesaria para que el personal del SAT pueda ir a verificar el domicilio y realmente lo encuentren, porque de lo contrario va a aparecer el estatus de su domicilio como no localizado y esto también va a impedir que su padrón de importadores no sea aceptado. El estatus del buzón tributario debe encontrarse como validado. También, muchos de ustedes que ya están operando y que ya están dados de alta, pues ya tienen su buzón tributario. Este buzón tributario también tiene relativamente poco. No me refiero a meses, digo años, pero es nuevo, digamos. Entonces, también todas las empresas que inicien operaciones, que activen su RFC, que se den de alta, en ese mismo momento es importante que activen su buzón tributario. Este buzón tributario lo pueden encontrar también en el portal del SAT cuando ingresen con su firma electrónica y ahí activan el buzón tributario. Pueden incluir hasta 5 correos electrónicos y un teléfono. ¿Por qué es importante el buzón tributario a nivel general en temas fiscales y de comercio exterior? Porque en ese buzón tributario la autoridad nos va a estar notificando cualquier tema de nuestras obligaciones fiscales, nos va a estar notificando revisiones de gabinetes, auditorías, requerimientos, cartas de invitación de temas fiscales de comercio exterior. Entonces, también es muy importante mantener nuestro buzón tributario al día y obviamente actualizado y por lo tanto que diga validado. Ese es otro requisito. Y por último, algo súper importante que tenemos que cuidar en el padrón de importadores desde el inicio que vamos a solicitarlo. La famosa lista negra de los contribuyentes. Muchos de ustedes también están bastante enterados de este tema. Trimestralmente, el SAT en su portal y también en el diario oficial lanza una lista de los RFCs y la denominación de aquellas empresas que no están en cumplimiento, de acuerdo al artículo 69 del Código Fiscal, que no están en cumplimiento de sus obligaciones fiscales, entonces lanza esa lista. Y de acuerdo al 69B, lanza la lista de aquellos contribuyentes que están ubicados como que realizan actividades no existentes. ¿Qué quiere decir esto? Que generan CFDIs, es decir, facturas, sin poder justificar que realizan alguna actividad de compraventa, que tienen personal, que tienen incluso maquinaria, equipo o algún tipo de operación que les permita generar esa actividad que genera el CFDI o la factura de venta. Entonces, si queremos tramitar nuestro padrón de importadores y estamos en la lista del artículo 69 o del artículo 69B del Código Fiscal, la autoridad no nos va a aportar, no nos va a aprobar el padrón de importadores. Tengo dos preguntas. La pregunta dice, en caso de que el domicilio fiscal tenga diferencia con los comprobantes de domicilio, CEPOMEX y los catálogos del SAT, ¿con qué nos deberíamos basar para que aparezca el domicilio correcto? Realmente el domicilio fiscal debe de aparecer conforme a su comprobante de domicilio, ya que cuando ustedes solicitan el RFC y el domicilio fiscal, siempre les van a pedir el comprobante de domicilio. En el SAT tienen que mostrar el comprobante de domicilio, entonces lo recomendable es que sea conforme al comprobante de domicilio. En el tema que yo me refiero al padrón de importadores es que ustedes indiquen ya con su comprobante de domicilio y ya con la información que ingresaron al SAT con el domicilio que quieren dar de alta, es que ustedes verifiquen que toda la información que dieron realmente sea la adecuada para que el personal del SAT pueda llegar y encontrar su domicilio. Eso es lo importante. Entonces, aquí, si tienen diferencias, bueno, uno, que tomen el domicilio del comprobante de domicilio, sea del teléfono del agua, pero si también a futuro, si es posible, pues obviamente que lo puedan homologar.
Si no se puede homologar, déjenlo conforme al comprobante de domicilio. Sé también que los catálogos del SAT, insisto, en colonias muy nuevas, pues hay veces que ni siquiera existe o el código fiscal o la colonia y tenemos que indicar código postal no existente o algunos otros parámetros que diga, bueno, no existe. Pero si tenemos el comprobante de domicilio, ese se adjunta como requisito, lo pide el mismo SAT. Bueno, ahora, ¿dónde tramito mi padrón de importadores? El padrón de importadores se tramita en el portal del SAT. Por eso es importante contar con la firma electrónica, con nuestra contraseña, para poder solicitar el padrón de importadores para la empresa o para una persona física. Es gratuito, o sea, no tenemos que pagar absolutamente nada por este padrón de importadores y realmente no se presenta un formato. Nosotros entramos al portal del SAT, incluso ahí podrán ver la pantallita, les puse una pantalla para que vean dónde se ingresa. Ahí nosotros ingresamos y llenamos toda la información. Existe la ficha de trámite que se llama 5LA. Esta es una ficha en la cual nos va dando toda la información necesaria como un instructivo, donde nos va diciendo los documentos o los requisitos que nosotros debemos de cumplir, que son los que mencionamos anteriormente, para poder solicitar nuestro padrón de importadores. Pero realmente este formato es como una guía. Este formato, esta guía y los requisitos del padrón de importadores los van a encontrar en la regla 133 de las reglas generales de comercio exterior. ¿Qué nos dice dentro de esta ficha de trámite 5LA? Ahí mismo también nos van a indicar el tiempo de respuesta. Una vez que nosotros ingresamos la solicitud del padrón de importadores, obvio que ya checamos que nuestro domicilio está como localizable, que tenemos nuestra firma electrónica, que nuestra opinión positiva al día de hoy está como positiva, que estamos en cumplimiento de todas nuestras obligaciones fiscales y que no estamos en ninguna de las dos listas del 69 al 69B, tramitamos nuestro padrón y nos tenemos que esperar alrededor de 10 días para que la autoridad nos conteste. ¿Cómo nos contesta? Mediante el buzón tributario. Ahí nos va a decir, bueno, que ya tenemos una respuesta y nos va a decir si nuestro padrón de importadores fue aprobado o no. Un punto muy importante que no se menciona dentro de los requisitos, pero que sí se menciona dentro de la ficha de trámite en el instructivo para solicitar el padrón de importadores. Cuando voy a solicitar mi padrón de importadores, es importante que yo ya cuente con el número de la patente y el nombre del agente aduanal que va a llevar mis operaciones de comercio exterior. Porque muchas veces todos seguimos los requisitos, pero al final cuando entramos al portal nos encontramos con la solicitud de ese dato. Y sin ese dato no vamos a poder avanzar para solicitar el padrón de importadores. En ese momento, cuando nosotros solicitamos el padrón de importadores, también se activa lo que se conoce como el encargo conferido, que también se hace a través de este trámite y se hace en el SAT, donde ya le estamos dando la autorización al agente aduanal que nosotros seleccionamos, con el cual ya tuvimos juntas, ya tenemos un contrato de servicios, cotizaciones, etcétera, y ya acordamos que ellos son los que nos van a hacer llevar nuestras operaciones de comercio exterior. Por eso es importante que cuando ya tengamos nuestras cuando ya tengamos toda la información y vayamos a solicitar nuestro padrón de importadores, ya contemos por lo menos con una patente del agente aduanal. Hay algunas empresas que incluso ya cuentan con 3 porque van a realizar operaciones por diferentes aduanas y o porque quieren tener una patente de agente aduanal de respaldo. Esto también es recomendable. Tengo otra pregunta. Dice, ¿cualquier persona moral puede solicitar el padrón de importadores y llevar a cabo las mismas? Me refiero, ya sea una sociedad civil o una sociedad por acciones simplificada.
Siempre y cuando ustedes se dediquen a importar mercancías para ser introducidas a nuestro país, entonces, si son una persona moral, sí pueden solicitar un padrón de importadores. Si son una persona física también. Si es una sociedad civil, tendríamos que ver qué es lo que desean importar, porque hay ciertos productos o mercancías que no requieren padrón de importadores. Entonces, en este sentido, me refiero mucho a la sociedad civil porque muchas veces este tipo de sociedades pues son de apoyo. Entonces, hay mercancías o productos como cuestiones médicas, aparatos ortopédicos que se utilizan para uso personal de personas discapacitadas. No sé si una sociedad civil va a recibir ciertas donaciones de esos productos, o bueno, aparatos médicos, o si va a recibir donaciones para realizar investigaciones médicas o investigaciones de otras cuestiones que ayuden a la salud humana. Son ciertas mercancías que están, digamos que, exentas del padrón de importadores y por tanto la sociedad no tiene por qué cumplir con el requisito de padrón de importadores, pero tendríamos que ver el caso. Lo que sí es cierto es que toda persona moral o toda persona física que desee introducir mercancías a nuestro país requerirá de un padrón de importadores, salvo, hay dos casos también, cuando empresas de mensajería o de paquetería, por ejemplo de HL, un FedEx, ellos cuando realicen importaciones de mercancías con un valor menor a $1,000, la factura que traigan para mí tenga un valor de menos de $1,000, ese tipo de operaciones no va a requerir de un padrón de importadores. O, por ejemplo, yo, Sandra, deseo hacer una importación usando un pedimento y mi factura vale menos de $5,000, puedo hacer la importación como persona física por ese momento, por ese valor, con un pedimento, pero por una única operación en el mes. Me tendría que esperar hasta el siguiente mes para volver a hacer otra operación de importación por una factura con un valor menor a $5,000. Entonces, esas son las cuestiones donde podemos no requerir del padrón de importadores. Hay también algunas figuras como las misiones diplomáticas, las cuales tampoco requieren de padrón de importadores, obviamente por el tipo de figuras que son. Son diplomáticos que pues al entrar al país requieren de importación de ciertas cuestiones, incluso de vehículos, y no requieren de padrón de importadores. Por aquí había otra pregunta. Me dicen, ¿ustedes son agentes aduanales con patente? No, nosotros como SUMA somos asesores. En mi caso yo soy responsable de asesoría en comercio exterior y tenemos otros asesores en fiscal, en precios de transferencia, etcétera. Sin embargo, pues muchos de nuestros clientes nos contactan porque dentro del medio también conocemos agentes aduanales y bueno, sabemos o tenemos ciertos contactos. Ahora, bueno, esta ya la vimos. Ya que vimos el tema de padrón de importadores, que es lo principal para poder introducir mercancías a nuestro país, es decir, para poder importar, después viene otra clase de padrón. Y estos son el padrón de importadores de sectores específicos y el padrón de exportadores sectoriales. Obviamente, el gobierno federal, como ya les platiqué, tiene ciertas medidas para proteger a ciertos sectores productivos de nuestro país que sean vulnerables. Entonces, si ya comentamos que el padrón de importadores es un registro que mantiene el SAT para todos aquellos contribuyentes que deseen importar, entonces, ¿qué nos viene a decir el que exista un padrón de importadores de sectores específicos? Pues nos viene a decir que el gobierno federal
establece cierto tipo de mercancías de cierto tipo de sectores que considere como sensibles. ¿Sensibles en qué sentido? ¿O por qué establece este tipo de sectores? Porque pueden ser mercancías que si se importan y no se controlan, estas pueden producir algún daño a estos sectores, como puede ser el calzado, como puede ser el textil, en otros casos los plásticos, el aluminio, el acero, o en otras cuestiones también puede considerar la autoridad que hay ciertas importaciones de mercancías que requieren de este padrón con el objetivo de salvaguardar la salud pública y la seguridad nacional. Y por último, también por la protección de las famosas prácticas desleales. Entonces, hay mercancías que, como ya sabemos, son susceptibles de encontrarse en el mercado en el extranjero con precios mucho más económicos de los que se venden aquí en nuestro país de mercancía nacional. Entonces, por eso es importante mantener estos registros y establecer este tipo de padrones con requisitos muy específicos, y quien realmente quiere importar este tipo de productos tiene que cumplir con esta serie de requisitos dependiendo del tipo del sector. Entonces, tenemos que para solicitar el padrón de importadores de sectores específicos y el de exportadores, el principal requisito es contar ya con un padrón de importadores. Y posteriormente tendríamos que checar cada uno de los sectores, los cuales se encuentran en el anexo 10 de las reglas generales de comercio exterior, y voy a avanzar a la siguiente slide. Aquí vamos a ver, dependiendo del sector, obviamente están estos padrones. Entonces, dependiendo del tipo de producto, ¿cómo vamos a saber si nuestro producto está regulado por un padrón de importadores? Necesitamos conocer la fracción arancelaria. Una vez que contemos con la fracción arancelaria, verificamos si esa fracción arancelaria se encuentra en el anexo 10 de las reglas generales de comercio exterior. Si voy a importar, tengo que buscar el apartado A, que está del lado, viéndolo ustedes la pantalla, del lado izquierdo. Si voy a exportar, tengo que fijarme si está en el apartado B del anexo 10. Por ejemplo, si yo quiero importar cigarros, obviamente, al momento de ver el anexo 10, pues aquí ya me doy cuenta que los cigarros están regulados por un padrón de importador sectorial. Entonces, en automático sé que tengo que solicitar este padrón de importadores. Entonces, tengo que verificar, me regresé a la anterior, porque aquí tengo descrito las fichas de trámite, los formatos que debemos de verificar, porque dependiendo de cada sector, yo verifico cuáles son los requisitos que debo de cumplir. A nivel general, les puedo decir que hay desde licencias sanitarias, permisos ante la COFEPRIS, permisos ante SEDENA. Entonces, dependiendo del tipo de sector específico, son los requisitos que voy a tener que cumplir. E incluso, ¿saben hasta dónde llegan este tipo de requisitos? Nos llegan a pedir que presentemos las cuotas, bueno, que comprobemos que la empresa está pagando las cuotas obrero-patronales de los empleados de esta empresa. ¿Cómo lo vamos a presentar? Pues a adjuntar lo que es el documento que se le llama determinación de cuotas obrero-patronales. También nos llegan a pedir la información de los socios, accionistas, representantes legales, que estos a su vez nos dice si los socios, accionistas, representantes legales son extranjeros pero tributan en México, también tienen que presentar su opinión de cumplimiento. Entonces, les menciono este tipo de requisitos para que ustedes puedan determinar o verificar el alcance que tienen el control de este tipo de mercancías a la importación e incluso a la exportación. Como ya bien lo veíamos, a la importación
están productos químicos, lo que ya les hablaba del calzado, del textil, de la confección, hidrocarburos y combustibles, el siderúrgico, que es súper importante y es el que más se mueve aquí en México, tiene que ver mucho con el acero, el aluminio. ¿Por qué? Porque obviamente ustedes saben que la producción de acero en México es muy importante, entonces es un sector de cierta forma protegido por el gobierno. En la parte de las exportaciones, pues tenemos el plástico, el caucho, la madera, el papel, el aluminio también, la cerveza y el tequila. Entonces, cuando ustedes ya tengan su padrón de importadores, pero también chequen que el producto que van a importar no se encuentre dentro de este tipo de padrones. Si se encuentra, antes de que ustedes quieran realizar cualquier importación, es necesario que soliciten su padrón de importadores. De lo contrario, no van a poder realizar la importación o van a tener su mercancía ahí esperando hasta que puedan obtener el padrón. El padrón de importadores sectoriales se presenta también en el portal del SAT. Ahí incluso se ingresan todos los documentos que se solicitan, a diferencia del padrón sectorial de exportación. El de exportadores se tiene que presentar de manera física en las oficinas de la administración desconcentrada de contribuyentes que le corresponda a cada empresa de acuerdo a su domicilio fiscal. Tengo aquí otras preguntas. Voy a contestarlas. Una de las preguntas dice, ¿el agente aduanal debe de estar en la misma circunscripción del domicilio fiscal de la empresa? No es necesario. Realmente, ¿en qué se deben de fijar o considerar para elegir un agente aduanal? Deben de seleccionar el agente aduanal que tenga operaciones en la aduana donde ustedes van a realizar la importación de su producto. Por ejemplo, si vamos a traer un producto de Europa y va a llegar por barco, muy probablemente llegue por Veracruz y a lo mejor en algunas urgencias vamos a volar ese producto. Si yo estoy en la Ciudad de México, si lo voy a volar, lo voy a traer por el aeropuerto de la Ciudad de México. Entonces necesito un agente aduanal que su patente tenga operaciones por Veracruz y también por el aeropuerto de la Ciudad de México. Eso es lo que tenemos que considerar. Recuerden que el agente aduanal tiene permiso para operar por una aduana que le llaman adscripción y por otras 3 aduanas más. Entonces, puede haber un agente aduanal que opere por Veracruz, además tenga autorización para operar por el aeropuerto de la Ciudad de México, por Manzanillo, por Toluca y por Guadalajara. Por Toluca, perdón. Son 4 en total. Una de adscripción y 3 extras. Entonces, eso es lo que nos tenemos que fijar. ¿Por dónde vamos a realizar nuestras operaciones de importación? ¿En qué tipo de aduanas? ¿Por qué tipo de transporte? Y sobre eso vamos a decidir qué agente aduanal se apega a nuestra operación. Hay veces que un solo agente aduanal nos cubre todas las aduanas por donde nosotros vamos a importar nuestras mercancías o exportar. La siguiente pregunta dice, si se importa una fracción arancelaria diferente a las dadas de alta en padrón de sector específico siderúrgico, ¿se tiene que hacer una ampliación? Sí tendrías que hacerla y bueno, tendrías que notificar la fracción arancelaria. Y obviamente, bueno, el cumplimiento de todos los requisitos. Ahora, perdón, me están llegando varias preguntas y antes de avanzar, vamos a leerlas para no irme atrasando con el tema de las preguntas que están haciendo. ¿Dónde puedo obtener la base jurídica en la que indique que requiero del 32 de opinión de manera positiva para ejecutar una importación? Bueno, la base jurídica, o no sé si te refieres a la fundamentación legal, se encuentra en la resolución miscelánea fiscal, en la regla 2.1.39, y la base o donde te indican que requieres tener opinión positiva para el padrón de importadores se encuentra en, como lo vimos anteriormente,
en la ficha de trámite 5LA, donde ahí mismo te indican que tienes que presentar o adjuntar tu trámite, tu solicitud de inscripción en el padrón de importadores. Ahí tienes que adjuntar tu opinión positiva para solicitar tu padrón de importadores. Te la pide esa ficha de trámite y te la piden en la solicitud en el portal del SAT. Y posteriormente, una de las causales de suspensión también puede ser esa. Entonces, resolución miscelánea 2.1.39 y lo que es la ficha de trámite 5LA. Si es sector textil, también aplica la excepción de $5,000 no darse de alta en el padrón de importadores. Bueno, eso lo tendríamos que ver, porque aparte del valor de los $5,000, en automático la fracción arancelaria te manda al padrón sectorial. Entonces, y en otros casos, dependiendo si es importación definitiva o importación temporal, ya no te va a permitir hacer la importación. Me comentan que el audio está un poco viciado. Creo que ya se escucha mejor. A ver. Ok. Ya, creo que ya no se escucha nada. Perdón, pero por ahí se escuchan otras voces y creo que ya al día de hoy ya estamos bien. Ok. Bueno, como ya les mencionaba, deben de conocer su fracción arancelaria antes de realizar cualquier importación. Es importante conocer la fracción arancelaria y todos los documentos, requisitos, regulaciones, restricciones que se requieran antes de decidir importar. Incluso cuando venga por embarque marítimo, porque muchas veces les gana el tiempo. El padrón, de verdad que los padrones de importadores de sectores específicos no son tan sencillos. Muchos de ustedes seguramente ya han trabajado con ellos y saben que son un poco complicados por la cantidad de documentos que les piden, por la cantidad de permisos y licencias que les piden y muchas veces porque la respuesta de la autoridad no es tan abierta cuando nos llegan a negar un padrón. Entonces, es muy importante que revisen sus fracciones arancelarias, revisen si realmente pueden importarlo sin ninguna regulación y si están regulados por un padrón sectorial, tramítenlo con mucho tiempo de anticipación. Es muy importante. Ahora bien, ya que dimos todo un preámbulo, una introducción de lo que es el padrón de importadores, por qué es importante, quién lo debe o quién lo necesita y qué debo de cuidar para obtener mi padrón de importadores, ¿por qué es tan importante el tema de las causales de suspensión y por qué decidí platicar con ustedes sobre este tema? Muchos de nosotros nos dedicamos a importar y exportar. Estamos en alguna empresa trabajando que se dedica a ello o en una empresa que se dedica a producir e importa materia prima para ello. El punto es súper importante. ¿Qué sucede? Y yo lo hablo de esa manera como muy sencilla. Yo me lo imagino así. ¿Qué sucede si de un día para otro tenemos toda nuestra proyección de embarques y por una situación que no prevenimos, nos bajan el switch de nuestro negocio, nos bajan el switch de nuestra empresa? ¿Qué quiero decir con esto? Que por alguna situación que no prevenimos y que adelante vamos a ver cada una de ellas, por esta situación nos suspende nuestro padrón de importadores. ¿Qué quiere decir que nos suspendan el padrón? Quiere decir que toda la actividad que yo tengo para traer productos del extranjero, si mi core business o mi objetivo principal es la comercialización de mercancías en el extranjero, si mi actividad principal es manufacturar materias primas para transformarlas con productos finales y venderlos aquí en México, en el extranjero, imagínense si me suspenden mi padrón de importadores. Cuando yo tengo mercancía en la aduana, la puedo tener en el aeropuerto.
cuando yo la puedo tener en Veracruz o cuando viene en tránsito. ¿Qué sucede? Y este no solo es un tema, insisto, del área de logística, de aduanas y de comercio exterior. Este es un tema en toda la cadena del suministro, es un tema fiscal también, es un tema que también puede impactar contablemente, porque al final detenemos toda nuestra operación. Por eso llamo que me bajen el switch de mi empresa. Se detiene el negocio. Entonces, ya nos imaginamos todos vueltos locos. Uno, porque no voy a tener inventario o el poco que tenga. En el ínter en que reactivo el padrón, bueno, se puede terminar, si bien me va. O en el ínter en que yo reactive mi padrón, todo el tiempo que mi mercancía que tengo en la aduana de Veracruz lista para ser despachada o la mercancía que tengo en un aeropuerto en frontera lista para ser despachada, me puede generar costos extra. Por ejemplo, en Veracruz, si yo traigo un contenedor y ya está listo para ser despachado, entonces 5 días el contenedor ahí esperando, 7, imagínense cuánto se genera de gastos. Recuerden que los contenedores marítimos traen ciertos días que nos presta la naviera para el uso de esos contenedores, pero después de 5 o 7 días, la naviera, si no le regresamos esos contenedores, entonces nos empieza a generar gastos por la renta, si se puede decir, de estos contenedores que no le hemos regresado. O en el aeropuerto, si yo tengo la mercancía en un almacén en el aeropuerto, en la aduana del aeropuerto, y yo ya me pasé de los 5 o 7 días que también me dan libres por tener ahí mi mercancía, esto también me va a generar costos por cada día que la mercancía esté ahí detenida. ¿Y por qué está detenida? Porque no la puedo importar, porque mi padrón de importadores está suspendido. Entonces, el tema del padrón de importadores y la suspensión es un tema realmente grave, que ojalá nunca lleguen a tener esta situación, porque de verdad es bastante estresante. No quiere decir que sea definitivo, pero sí es bastante estresante cuando tenemos una operación del día a día de importación y que traemos a toda la cadena de suministro detrás de nosotros presionándonos porque lo activemos nuevamente. Aquí tengo otras preguntas. Dice, ¿se requiere algún trámite adicional para el caso de actividades de maquila? No, realmente no. Las empresas que se dedican a maquilar, o sea, si son maquila pura, es decir, que el extranjero es el dueño de la mercancía y es el dueño de la maquinaria y equipo, y obviamente a la empresa aquí en México le paga el servicio de maquila, la empresa aquí en México nada más tiene que sacar su padrón de importadores y dependiendo del tipo de mercancía que vayan a importar y transformar, pues ya sea el padrón sectorial. Otra pregunta es, si vendo export, un producto de los del apartado B del anexo 10, necesito padrón de exportadores sectoriales. Aquí hay que diferenciar un poco. El Incoterm no nos va a determinar si requiero un padrón de importadores sectoriales. El Incoterm, recuerden que es un término de negociación de compra-venta. El Incoterm lo único que va a decir es hasta dónde está la responsabilidad del vendedor y hasta dónde está la responsabilidad del comprador respecto a los costos del transporte, respecto a los temas de aduanas, a lo mejor en temas de seguros si lo negociaron. Entonces, el Incoterm no nos va a indicar para nada si requiero de un padrón o no. Entonces, en este caso, si un producto de los de la parte, si mi producto, independientemente del Incoterm, la fracción arancelaria la encuentro en el apartado B del anexo 10, es decir, del de exportación sectorial, y yo lo quiero exportar, pues obviamente sí voy a necesitar tramitarlo. Esta pregunta es muy buena y más adelante también lo vamos a platicar más a detalle. ¿Se puede utilizar una comercializadora en el caso que aún no se tenga el padrón?
Sí se puede utilizar una comercializadora. De hecho, existen estas comercializadoras. Si no se tiene el padrón, bueno, la pueden utilizar. Sin embargo, desde mi muy particular punto de vista, no recomiendo mucho el uso de las comercializadoras porque quizá no resuelvan el tema de la importación. Sin embargo, no estamos viendo más allá de las implicaciones fiscales, contables y demás temas. Si yo no tengo un padrón de importadores y voy a traer mercancía que me vendió algún proveedor en el extranjero, utilizo una comercializadora, le cedo los derechos de esa factura a la comercializadora importa, me vende el producto y entonces yo tengo que comprar esa mercancía, pero ya como mercancía nacional y me tiene que generar un CFDI nacional. Entonces, ¿cómo voy a registrar contablemente y fiscalmente el pago a mi proveedor en el extranjero si tuve que utilizar la compraventa de un CFDI nacional? Recuerden que en el tema fiscal ya las autoridades fiscales están incluso solicitando estados de cuenta, pólizas contables, donde comprueben la salida del dinero del estado de cuenta relacionado con el CFDI o con la factura o el documento equivalente tratándose de un proveedor extranjero y el depósito que se muestra en el estado de cuenta de la salida del estado de cuenta y el depósito al proveedor extranjero. Entonces, sí se puede utilizar una comercializadora, sin embargo, desde mi muy particular punto de vista, yo no lo recomiendo por el tema que ya les platiqué. E incluso podemos caer, en este caso no, pero van a ver que puede darse una causal de suspensión de padrón. Dice, si cambio de denominación social o tipo de sociedad, necesitaría hacer nuevamente todo el trámite de solicitar mis padrones de importador general o sectorial. Tienes que notificar. Cuando hay un cambio, o sea, de domicilio, de razón social, sí, hay que notificar al SAT. Así como notificas el cambio de tu denominación social, también hay que notificar en el padrón de importadores y en los demás padrones que estás cambiando de denominación social. No quiere decir que tengas que hacer todo el trámite, se tiene que notificar el cambio. Me dicen, el padrón tiene una vigencia de 1 o 2 años sin uso. Luego de que dan de baja la empresa en el padrón, se puede hacer para evitar que la den de baja. El padrón de importadores, en teoría, no tiene vigencia si tú estás realizando operaciones de importación, de comercio exterior realmente, porque puedes utilizarlo para exportaciones. Puedes tener actividades de exportación y en automático la autoridad te considera que sí tienes actividades de comercio exterior y entonces tu padrón sigue activo. Sin embargo, sí existe una cláusula donde nos dice que si damos de alta nuestro padrón de importadores y durante un periodo de 12 meses no tenemos operación de comercio exterior, es decir, importaciones o exportaciones, entonces nuestro padrón en automático se da de alta, se da de baja. Por lo tanto, es bien importante, si vamos a solicitar un padrón de importadores, estar seguros que vamos a iniciar operaciones, porque después va a ser más difícil reactivarlo. No es que no se pueda reactivar, se tiene que solicitar nuevamente. Entonces, sí es importante tener en cuenta esta situación. Ahora bien, volviendo al punto de las causales, ya contesté ciertas preguntas que estaban ahí relativas a los temas que estaban viendo. Respecto a las causales, bueno, como ya lo mencionamos, la ley aduanera nos va a estar llevando de la mano con ciertos temas en cuestión de operaciones aduaneras. Entonces, en la ley aduanera, en el artículo 144, se determina que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público es la autoridad que va a tener las facultades para suspender el padrón de importadores y el padrón de importadores de sectores específicos y el de exportadores sectoriales. Entonces, en la ley aduanera encontraremos este fundamento y quién es la autoridad correspondiente que va a poder dictaminar la suspensión del padrón. Posteriormente también tendremos el artículo 84 del reglamento
donde nos empiezan a indicar ciertas causales de suspensión, perdón, del padrón de importadores. A nivel general, les puedo decir que las causas de suspensión del padrón de importadores, las principales causas se dividen en dos, en causas por temas fiscales y en causas por temas de operación aduanera. Es súper importante que mantengamos todos los temas fiscales al día, porque ahora que empecemos con las causales de suspensión se darán cuenta cómo la parte fiscal sí tiene mucho que ver en el padrón de importadores. Insisto, ¿dónde se registra el padrón? Pues en el Servicio de Administración Tributaria. Entonces, es muy importante mantener toda la información que damos de alta en el SAT al día. Ay, no avanza. Listo. Las principales causas que encontramos en el reglamento de la ley aduanera son a nivel general, e insisto, ya después las vamos a ir viendo una por una, van a ser que existen irregularidades o inconsistencias en el Registro Federal de Contribuyentes. Es lo que les decía. Al momento de solicitar nuestro padrón, lo solicitamos en el SAT, ante el SAT, en nuestro portal. Entonces, por eso es muy importante que toda la información que esté en el portal del SAT, nuestro RFC, nuestro domicilio, esté correcto. Otra causal puede ser que al momento de existir una fusión entre dos empresas o una decisión, generalmente una de ellas desaparece, pero hay que tener cuidado en esta situación. Obvio que la que desaparezca, si ambas tienen padrón de importadores, bueno, no hay problema, porque la que sigue viva va a seguir operando con su padrón, pero hay veces que la que desaparece es la que tenía el padrón, entonces la nueva ya no tiene padrón. Eso hay que cuidarlo también. Cuando el contribuyente no cambie su denominación social o razón social y no actualice su situación en el padrón de importadores. Esto tiene que ver con la pregunta que me hicieron anteriormente. Recuerdan que me preguntaban, ¿qué sucede si cambio de denominación social? Pues obviamente hay que notificar este cambio de denominación social ante el padrón de importadores, porque de lo contrario se puede provocar una causal de suspensión. Ahora, también si cometen infracciones establecidas en los artículos siguientes. En general, digo, no les voy a dar todo el detalle de estos artículos, pero ¿a qué se refieren estos artículos de la ley aduanera? Son infracciones que tengan que ver con omisión de impuestos, son infracciones que tienen que ver con la importación de mercancías prohibidas, infracciones que tienen que ver por importar mercancías por aduanas no autorizadas y por mercancías que se hayan querido importar o bueno, se tengan que importar por un régimen, por ejemplo, de empresas de importación temporal como la CIMEX, y que al final se destinen a otro régimen sin haber hecho el cambio de su destino bajo el régimen que le corresponde. Es decir, las destino yo a la venta, esas mercancías de importación temporal, las destino yo a la venta de mercado nacional sin haber hecho el cambio de régimen a importación definitiva antes de venderlas. Voy a leer otras preguntas. La voy a mencionar, la pregunta dice, ¿ya se encuentra actualmente el control de aduanas bajo el mando de la Armada de México o sigue en la Policía Federal? Me imagino que esta pregunta tiene que ver con el decreto que se publicó el día de ayer en el cual se militarizaban ciertas actividades y dentro de estas actividades se mencionaban algunas situaciones fiscales y de revisiones en aduanas. No quiere decir que el control de fiscalización y de supervisión aduanal esté en manos de los militares. Sin embargo, mediante este decreto se les está dando ciertas atribuciones para que apoyen en este sentido para algunas actividades ilícitas como mercancías prohibidas, estupefacientes, narcotráfico. Pero no quiere decir que la actividad principal que está designada a lo que es la Administración General de Aduana esté a cargo ahora de los militares. Es muy importante este tema y que lo tomen en este sentido. Digo, entiendo esta pregunta que está relacionada con el decreto que se publicó el día de ayer.
También dentro del reglamento de la ley aduanera vamos a encontrar que también existen causales de suspensión para el padrón de exportadores, pero realmente estas causales te mandan directamente a las mismas causales del padrón de importadores, las cuales vamos a ver a continuación. Ya vimos que en la ley aduanera tenemos las facultades de quién va a poder suspender el padrón. En el reglamento de la ley aduanera nos indica, tanto en el 84 como en el 87, cuáles son a nivel general esas causales. Pero ¿dónde vamos a encontrar el detalle de cada una de las causas o actividades que nos van a provocar la suspensión de del padrón de importadores, importadores sectoriales y de exportador sectorial? Bueno, los vamos a encontrar en la regla 133 de las reglas generales de comercio exterior. Son 45 causales. No se asusten, no vamos a mencionar todas. Sin embargo, sí voy a mencionar aquellas que tienen más impacto y más circunstancias que se vayan dando del día a día. Digamos que situaciones que nosotros podemos prevenir en el día a día y que son circunstancias que se pueden dar en nuestra operación. A nivel general, que no se cumplan con ciertas obligaciones fiscales, y ya vimos por qué. Cuando se cancele un RFC o no se encuentre un domicilio fiscal, ya lo mencionamos, cuando nuestro domicilio fiscal se encuentre como no localizado. Algo súper importante que muchas veces no lo toman en cuenta, cuando se presenta una documentación falsa. Por ejemplo, una factura, a lo que le llaman ahora documento equivalente de un proveedor en el extranjero, que se nos ocurre alterarla y en lugar de ponerle un precio, le ponen otro. Eso es documentación falsa. Si lo detecta la autoridad aduanera en el momento del reconocimiento aduanero en la aduana, esta es una causal de suspensión del padrón de importadores. Otra causal es que no se lleve la contabilidad o inventarios de acuerdo a las disposiciones fiscales. La contabilidad, por ejemplo, recuerden que ahora la contabilidad ya se tiene que llevar de manera electrónica. En el tema de los inventarios, también la ley aduanera en el artículo 59 nos indica que estamos obligados a llevar un control de inventarios de nuestras mercancías de importación. Entonces, todo este tipo de circunstancias, como les digo, hay muchos temas que son fiscales y que tenemos que cuidar, que son de nuestras operaciones del día a día y que no tomamos en cuenta para decir, esto me puede causar que me bajen el switch de mi empresa, es decir, que me suspendan mi padrón de importadores o que se cometan irregularidades aduaneras. Esto es como clasificaciones arancelarias incorrectas, que se importan mercancías prohibidas, que se detecte alguna piratería, etc. Otra de las principales causales que tenemos, y esto es para ciertas empresas que cuentan con la famosa certificación de IVA e IEPS, es que dentro de esta certificación en materia de IVA e IEPS obtenemos una serie de beneficios, pero así como obtenemos beneficios, también obtenemos obligaciones. Y una de las principales obligaciones es el de reportar mensualmente o bimestralmente el descargo de las materias primas que importamos temporalmente, de las cuales les estamos informando a la autoridad que ya se fueron al extranjero. Si nosotros no hacemos el reporte, que se llama anexo 31 de estos descargos, esto también me provoca una suspensión del padrón de importadores. ¿A quiénes les interesa este tipo de causal? Bueno, aquellas empresas que son IMEX y que a su vez son certificadas en materia de IVA e IEPS. Si ustedes son comercializadores o si nada más se dedican a importar ciertos productos, este tema de la certificación de IVA pues no les aplica. Ahora, para empresas IMEX también hay una causal muy grave que en automático les lleva a la suspensión del padrón de importadores. Y es cuando la autoridad encuentra mercancía que fue autorizada para ser importada temporalmente y la encuentra en un lugar fuera de los domicilios que la empresa notificó para que pudieran tener sus mercancías importadas temporalmente. Por ejemplo, yo tengo mi planta aquí en Querétaro,
pero también tengo una bodega en Guanajuato y entonces la mercancía que tengo autorizada para importar temporalmente ni está aquí en Mi Plata ni está en Guanajuato. El pedimento está aquí, pero la mercancía la encontró la autoridad en un domicilio de un proveedor. Esto también en automático, si lo detecta la autoridad, bueno, me suspende mi padrón de importadores. De las causales generales que les comento, las principales y que parecen sencillas, pero son tan sencillas que podemos prevenir y evitar que nos provoquen la suspensión son que no tengamos nuestra firma electrónica vigente. Eso es súper importante. E insisto, estos son de los temas que ustedes pueden platicar con su área contable y fiscal para que los mantengan al día. Que no tengan registrado el correo electrónico para efectos del buzón tributario. Recuerdan que les comenté que uno de los requisitos del padrón de importadores es contar con su buzón tributario validado. Bueno, hay que tenerlo, hay que contar con este buzón tributario. ¿Por qué le interesa a la autoridad que tengan ustedes el buzón tributario? Porque ahí es donde les van a notificar toda la serie de oficios, requerimientos, revisiones de gabinete, cartas, invitación, etc. Un punto muy importante que acaba de pasar. Que no hubieran presentado las declaraciones de los impuestos federales. Por ejemplo, si yo soy una persona moral y en marzo tenía que hacer mi declaración anual y no la presenté, eso en automático me manda una suspensión de padrón de importadores. Que no realicen operaciones de comercio exterior en un periodo que exceda de 12 meses. Esto era lo que ya les mencionaba. El padrón de importadores como tal no tiene un plazo de vigencia. Sin embargo, si yo en un periodo de 12 meses no realizo operaciones de comercio exterior, es decir, importaciones o exportaciones, en automático entra en una suspensión. Presente aviso de suspensión de actividades en el RFC. Esto es súper sencillo y obviamente eso yo mismo lo estoy provocando. Yo solicito que se suspendan mis actividades en el RFC, entonces en automático el padrón también se suspende. O si solicito la cancelación del RFC, también se cancela el padrón. Que no se registren en el RFC los establecimientos en los cuales se realizan operaciones de comercio exterior. ¿Cuándo pasa esto? Yo tengo una empresa cuyo domicilio fiscal está en el corporativo de Santa Fe. Sin embargo, mi empresa tiene un almacén o una bodega en Cuautitlán Izcalli. Entonces, ¿cuál es la obligación que tengo? Cuando dé de alta mi RFC, también tengo que dar de alta aquellos establecimientos o bodegas en los cuales yo voy a tener materia prima, producto o almacenar las mercancías. Si no lo hago y allá tengo mercancía, entonces esto me provoca la suspensión del padrón de importadores. Y cuando realice algún cambio de domicilio fiscal, cuando yo estoy ya en un acto de comprobación de las facultades de comprobación de la autoridad fiscal. Es decir, que ya tengo auditoría aquí en mi planta o en mi empresa, tengo auditoría y de repente se me ocurre dentro de este proceso de auditoría hacer un cambio de domicilio. Entonces, en ese momento en automático se procede a la suspensión del padrón porque se puede presumir a que yo estoy tratando de hacer ciertos cambios dentro de mi RFC. Vi otras preguntas. Déjenme ver. Ya las contesté todas. Me decían que otra vez se escuchaba interferencia. Creo que ya se escucha nuevamente bien. Ahora, continuando con las causales de suspensión, también, como ya les había platicado, una de ellas y muy importante es que no se encuentren su domicilio fiscal como localizado o inexistente. Insisto, esto es bien importante. Es de las cuestiones más sencillas, pero créanme que es el dolor de cabeza de siempre. Desde el momento en que vamos a solicitar el padrón hasta el día a día. Siempre hay que estar monitoreando si hicimos algún cambio de domicilio. Hay que solicitar la verificación de ese domicilio para que ya exista el cambio de domicilio como tal y que ya aparezca el estatus de localizado. Es bien importante. Muchas veces
algunos clientes me dicen, es que esto es en automático, yo ya hice el cambio y la autoridad tiene que ir. No, la autoridad hay veces que no va. Nosotros hay que solicitarle la verificación de domicilio y estar detrás para que aparezca el estatus como no localizable. Porque de lo contrario, en automático nos suspende nuestro padrón. E insisto, ya saben cuáles son las repercusiones de que no podamos importar mercancía. Algo bien importante que muchas veces no lo consideran o no lo toman tan en cuenta. Gracias ahora a toda la globalización en la cual vivimos y a la gran tecnología que tenemos a la mano, pues generalmente las operaciones de comercialización de compra-venta a nivel internacional se realizan con llamadas, con correos, porque pues es más sencillo y menos costoso el que te vayas tú a otro país, a firmar contratos, a visitar, etcétera, ¿no? Entonces, en muchas empresas ya las negociaciones de comercialización se hacen de esta manera digital por la tecnología. Pero, ¿qué nos lleva a esto? Que muchas veces no conozcamos realmente al proveedor o a su domicilio, dónde se encuentra. Muchas veces, no sé si ustedes han visto facturas, que en la misma factura, el documento equivalente, como le llama ahora la ley aduanera, del proveedor en el extranjero, trae una dirección de P.O. Box y nosotros no sabemos si realmente ese proveedor tenga un domicilio fiscal real o ese P.O. Box sea el que esté dado de alta para el pago de impuestos. Entonces, la autoridad, en alguna de sus facultades de comprobación, puede determinar que ese domicilio de proveedor en el extranjero, que se señala en el pedimento de importación, pues sea inexistente. Esto se da muchas veces también cuando hacen facultades de revisión en temas de origen. Muchas veces hay autoridades tanto mexicanas o en el caso de Estados Unidos, porque trabajan en conjunto, cuando requieren revisar temas de origen por cuestiones del NAFTA, ahora TEMEC, empiezan a hacer toda una ruta crítica de la cadena de suministro y de los proveedores y al final se dan cuenta que el proveedor ni siquiera existe en el domicilio en el cual estaban indicando. Entonces, esta puede ser también una causal de suspensión del padrón de importadores. Presenten documentación falsa, ya lo platicamos, muchas veces se llegan a alterar las facturas de proveedores extranjeros o incluso comercial invoice que se llegan a utilizar, certificados de origen, por ejemplo, los que se utilizan para lo que es NAFTA, como son certificados de origen que les llamamos suaves, porque pueden ser llenados por el mismo importador o el exportador, pueden ser llenados de una manera incorrecta y no son realmente cuantificables para el tema de la calificación de origen o algunos permisos previos de importación. Toda esta documentación, si la llega a detectar la autoridad en alguna facultad de comprobación, puede determinar que es una documentación falsa y por lo tanto provocar que se suspende el padrón de importadores. Otra causal es que no cuenten con la documentación que ampare las operaciones de comercio exterior. ¿Esto cuándo se da? Sobre todo se da en los reconocimientos aduaneros. Es decir, cuando estamos en la aduana, que se va a realizar ya el despacho de nuestra mercancía, entonces le toca un reconocimiento a nuestra mercancía. Recuerden que antes se llamaba o se conocía como el famoso semáforo fiscal. Aquí ya es si le toca reconocimiento, es decir, lo va a revisar la autoridad aduanera. Y al realizar esa revisión física de la mercancía en aduana, la autoridad aduanera se da cuenta que pues la mercancía, hay mercancía que no tiene pedimento, que no está desglosada, que no tiene ninguna documentación para realizar la importación. Entonces, en ese momento se presume también una causal que puede provocar la suspensión del padrón de importadores. Lo mismo, alteran los registros o documentos que amparen sus operaciones de comercio exterior. Esto de igual modo, aunque parezca increíble, se puede dar cuando se realicen revisiones de gabinete. ¿Cuáles son las revisiones de gabinete? Son aquellas revisiones que hace la autoridad cuando te manda un oficio vía buzón tributario o te lo va a entregar directamente a tu domicilio fiscal y te dice, estimado contribuyente, le requerimos que nos haga entrega en tal oficina de la dirección, por ejemplo, del SAT en el Caballito, en la Ciudad de México, que nos haga entrega de la lista de pedimentos que a continuación se presentan del año fiscal 2018.
Y ahí están todos los pedimentos que quieren revisar, más los certificados de origen, y también quieren los BLs, más las facturas, etc. Entonces, esa es una revisión de gabinete porque la autoridad no hace la auditoría dentro de la empresa, sino está solicitando que el contribuyente mande toda la documentación y ellos a su vez en las oficinas del SAT o de las autoridades van a revisar o auditar esos documentos. O en una auditoría como tal, en la empresa, cuando soliciten todo este tipo de documentación, tanto en la revisión de gabinete o en la auditoría, detecte la autoridad competente que los documentos que les están entregando sufrieron alteraciones. Alguna factura, algún pedimento, algún certificado de origen. Esto provoca una suspensión en el padrón de importadores. Y lo que ya mencionábamos, que no llevan la contabilidad, registros, inventarios o medios de control, o incluso que alteren y lleguen a la destrucción de los mismos, porque también se puede dar. La de las empresas certificadas ya lo mencionamos. La siguiente del tema de los sectores específicos, en específico del sector cigarros, bueno, nos dice que se debe de declarar el identificador MC, que quiere decir marca nominativa o mixta, y que no lo hagan dentro del pedimento, entonces esto les puede provocar la suspensión. ¿Por qué? Porque el tema de la marca nominativa es muy importante para todos aquellos que importen cigarros, porque deben de indicar la marca de los cigarros que están importando. La siguiente causal la puse en letras diferentes porque es uno de los temas bastante críticos y que en algunas ocasiones se puede dar. Y que ya lo mencionamos o está un poco relacionado con el tema de las comercializadoras. La causal dice que un importador que tenga su padrón de importadores al día y que esté operando de una manera correcta, le preste a otro importador al que se le haya suspendido su padrón de importadores, le preste el padrón. ¿Esto qué quiere decir? Lo que comentábamos de la comercializadora. Mi empresa de Sandra Castillo Asociados S.A. le suspendieron el padrón de importadores. Entonces, como a mí me lo suspendieron, voy con la empresa comercializadora de plásticos RFC y como ellos sí tienen su padrón de importadores activo, les digo que me ayuden a importar la mercancía que yo tengo en la aduana y hago la práctica que yo les dije, aun cuando les ceda los derechos y la factura y todo, les digo que ellos importan esa mercancía y que a su vez me la transmitan a mí. Esa es una actividad arriesgada porque la autoridad se puede detectar que realmente la empresa de plásticos que está realizando la importación no tiene nada que ver con la compra de la mercancía que está importando. Entonces puede presumir que esa empresa está prestando el padrón a alguien más para importar esa mercancía. Entonces es un tema muy arriesgado que sí puede llevar a la causal de suspensión de padrón de importadores. Hay comercializadoras que trabajan de una manera correcta y que realmente a eso se dedican, a comercializar. Pero insisto, el tema contable y fiscal debe de estar bien determinado porque siempre debe de haber una compra-venta que justifique el pago de la mercancía que está importando, luego la venta nacional para esa mercancía, para esa empresa que lo está comprando, la salida en el estado de cuenta de ese dinero, en la póliza contable, para que así no tenga ningún tema fiscal y que pues no se arriesgue. Insisto, no quiere decir que sea imposible, es viable, pero hay que tener mucho cuidado en cómo se hacen este tipo de actividades y sobre todo porque si a mí me cancelaron mi padrón y yo voy a pedirle a alguien más que importe a mi nombre esas mercancías, es un tema que me puede llevar a la suspensión del padrón. Incluso también tiene efectos con socios, accionistas y representantes legales. Si yo soy accionista de una empresa a la cual hace unos años le suspendieron el padrón y después creo otra empresa y también soy socio y accionista, yo ya traigo un antecedente de que estuve en una empresa donde les suspendieron el padrón de importadores.
entonces a esta nueva empresa también se lo pueden suspender por esa situación. Por eso les digo, es un tema de control, de monitoreo que realiza el Servicio de Administración Tributaria para controlar todas estas importaciones y la correcta fiscalización de las mercancías. Otro tema importante es que en caso de que tengan créditos fiscales en materia de comercio exterior, que estos no se hayan pagado, no se hayan garantizado. ¿Qué quiere decir? Que a lo mejor yo omití algún tema de impuestos al comercio exterior por una auditoría que me desarrolló el área de comercio exterior. La Administración de Auditoría de Comercio Exterior me realizó una auditoría y determinó que yo tenía una omisión de impuestos y por lo tanto determinó un crédito fiscal de más de 100,000 pesos. Entonces, esto también en automático me lleva a una causal de suspensión del padrón de importadores. Operaciones de tránsito. Ojo con este tipo de operaciones porque también se da, y no muchas veces porque sea de mala fe, sino también se puede dar porque por desconocimiento de alguno de los que operan este tipo de situaciones en la empresa. Si yo voy a realizar una operación de tránsito en mi país, ¿qué quiere decir? Que voy a traer mercancía por la frontera de Nuevo Laredo. Introduzco mercancía por la frontera de Nuevo Laredo, sin embargo, esta mercancía no se va a quedar en el país. Posteriormente, va a llegar a la aduana del aeropuerto de la Ciudad de México y de ahí tiene que volar hacia algún destino, no sé, por ejemplo, Colombia. Entonces, ¿qué pasa? Al momento de hacer la importación, se abre un pedimento de tránsito. Entonces, este pedimento, digamos que queda abierto. Llega la mercancía, pero en lugar de que la mercancía se quede en la aduana del aeropuerto para que sea realizada otra operación de tránsito, esa mercancía se manda a mi bodega porque alguien dio la instrucción, porque alguien más, un ejecutivo de la empresa dijo, no, yo necesito este material, mándamelo. El agente aduanal, el ejecutivo de cuenta del agente aduanal no sabía cómo estaba esta operación, por X o Y, manda la mercancía directamente a la bodega. ¿Qué quiere decir? Que el pedimento de tránsito se quedó abierto y esa mercancía de cierta forma está en el limbo porque no se ha importado de manera correcta. Entonces, esto también me causa una suspensión en el padrón. Otra causal, y también la marco con unas letras diferentes, son aquellas facultades de comprobación en las cuales los contribuyentes no las atiendan. ¿Qué quiere decir esto? Y por eso les digo que el buzón tributario es muy importante. Ha sucedido, digo, yo ya tengo 2 ejemplos que sucedió. La autoridad emite una carta de invitación, emite una revisión de gabinete, la hace llegar a través del buzón tributario, pero ninguno de los correos electrónicos que están en el buzón de tributario, ninguna de las personas que tienen ese correo atendieron ese oficio y esa notificación. No le dieron el clic, no la abrieron y no se enteraron. Posteriormente llegó otro oficio ya de manera física al domicilio fiscal. Obviamente lo recibió el de vigilancia firmó de aceptado y aquí ahí se quedó el documento. Nadie lo revisó. ¿Qué sucede? Por no atender este tipo de requerimientos o este tipo de notificaciones, obvio, estos documentos tienen un plazo de respuesta generalmente, de hasta 20 días. Si no los contesto en 20 días, la autoridad lo considera como no contestados. Entonces empiezan otras actividades. Entonces es aquí cuando ya entramos en una causal de suspensión por no haber atendido un requerimiento. Es importante, uno, el buzón tributario y los correos electrónicos, que todos los correos electrónicos que estén en el buzón tributario estén activos. Si tienen algún correo electrónico de personas que ya no trabajan con ustedes, chéquenlo, porque a lo mejor ahí están llegando los correos y ya están dados de baja y no se pueden abrir. Hay que modificarlos. Y también otra recomendación, instruyan a la gente de vigilancia, a la gente de recepción, a quienes están en la puerta, si lo quieren ver así, e instruyanlos y notifíquenles siempre que cada vez que se presente autoridades del SAT, cuando se presenten con documentación, donde quieran notificar al representante legal, es importante que reciban la notificación y que les avisen, quizá no al representante legal, pero sí que les avisen a alguna persona de mando allí en la empresa
para que reciba esa documentación. Si es una auditoría, muy probablemente se les pueda decir que el representante legal no se encuentre, pero ellos van a regresar al siguiente día y ya se dan por notificados. Si es una revisión de gabinete, se recibe el documento y se entrega a una persona del área contable o del área de comercio exterior y se atiende a la revisión de gabinete en el tiempo que nos dan para contestarlo. El no contestar estos documentos nos van a provocar la suspensión del padrón de importadores e incluso otro tipo de temas que nos pueden llevar hasta la omisión de impuestos. Otra causal, bueno, pues es de las muy conocidas, que introduzcan a territorio nacional armas o estupefacientes, ¿no? O mercancías prohibidas. Ya me voy a ir más rápido porque ya nos pasamos muchísimo del tiempo. Les quería hablar de la inexacta clasificación. Esta es muy importante porque en temas de facultades de comprobación de la autoridad aduanera puede determinar una clasificación arancelaria diferente a la que nosotros declaramos en los pedimentos. ¿Y esto qué puede provocar? Mientras sea una clasificación arancelaria la que determine la autoridad, que lleve a un cumplimiento de regulaciones y restricciones no arancelarias y que éstas impliquen un permiso de regulaciones y restricciones no arancelarias que tenga que ver con la salud pública o seguridad nacional, o incluso de cuotas compensatorias, entonces también me van a provocar una suspensión del padrón de importadores. Por eso también es muy importante tener una correcta clasificación de sus productos y verificar que sus fracciones arancelarias estén bien determinadas. El origen de la mercancía también, muchas veces cuando importamos productos, físicamente los productos en su etiqueta traen un origen, puede decir, no sé, hecho en Estados Unidos. Pero cuando se declara en el pedimento, la autoridad detecta que en el pedimento dice país de origen Japón. Entonces, cuando hay esa incongruencia entre el país de origen en el pedimento y lo que dice la mercancía físicamente, pero ese país de origen declarado en el pedimento tiene una cuota compensatoria o la de la mercancía tiene una cuota compensatoria, ahí es cuando entra también la suspensión del padrón. Me voy a ir ya más rápido para poderles hablar de las actividades para poder reactivar su padrón. Estos ya son cuestiones de sectores específicos, cuando no cumplimos con ciertas condiciones de sectores específicos. Y la última que ya les hablaba, cuando se encuentren las personas físicas o las personas morales que están importando que cuenten con su padrón de importadores, cuando se encuentren en el listado definitivo que publica el SAT en el diario oficial cada 3 meses, que se encuentren en el listado del 69, el 69B, que es el de las actividades inexistentes. Ahora, bueno, ¿qué sucede? ¿Qué podemos hacer cuando ya nos suspendieron el padrón? Además de entrar en pánico, porque obviamente sí es un tema grave, tomar 5 minutos de paciencia y pensar que existe un procedimiento con un fundamento legal bien establecido que nos va a permitir reactivar nuestro padrón. Entonces, sí, si bien es cierto que nos pueden causar la suspensión de nuestro padrón, pero también es cierto que podemos reactivarlo. ¿Cuál es ese fundamento legal y ese procedimiento? Lo van a encontrar en la regla de comercio exterior 134 de las reglas de comercio exterior vigentes, y en ese procedimiento nos indican, primero, obviamente, que tenemos que determinar cuál es en específico la causal que nos provocó la suspensión del padrón de importadores. Obvio, una vez que determinamos cuál es la causal, por ejemplo, una omisión de impuestos, ¿qué tenemos que hacer? Primero, tenemos que hacer el pago de esos impuestos, las multas, las regularizaciones, actualizaciones, todo lo que sea para subsanar esa inconsistencia que nos causó la suspensión del padrón, y entonces presentar el formato conforme a la ficha de trámite que nos indican ahí, y bueno, que yo les indico en la presentación, con toda la serie de requisitos. Hay que presentar un escrito conforme al Código Fiscal de la Federación.
establecido de acuerdo al artículo 18, el 18A y el 19, ya saben, que las personas físicas autorizadas, que los correos, que los nombres, etcétera. Hay que presentar ese escrito fundamentando cuál es el objetivo de nuestra solicitud, indicando que queremos que se reactive nuestro padrón de importadores y sobre todo indicando que la causal que generó esa suspensión del padrón ha sido subsanada. ¿Cómo vamos a indicar que ha sido subsanada? Agregando cada uno de los documentos, pruebas y alegatos que demuestren que nosotros ya subsanamos esa situación. Como les decía, omisión de impuestos, bueno, se paga el pedimento con actualizaciones, recargos y se adjunta. Que si fue por una inexacta clasificación arancelaria que llevaba a una cuota compensatoria, bueno, entonces tengo que pagar la cuota compensatoria y la tengo que presentar dentro de ese escrito y esa solicitud de reactivación. Si se trata de que mi domicilio estaba como no localizable, bueno, ya fui al SAT, pedí que fueran lo más pronto posible a que verificaran mi domicilio y ya mi domicilio ya aparece como estatus de localizable. Bueno, entonces presento junto con el escrito esa prueba de que el domicilio ya se encuentra localizable. Es muy sencillo, sí. Desafortunadamente, muchas veces las causales de suspensión son las que nos tardan un poco por el tema de las pruebas y alegatos. Porque si omitimos algún permiso previo, pues hay que tramitar el permiso previo y esperar a que nos contesten ese permiso previo para presentar la reactivación del padrón. Las cuotas compensatorias hay que pagarlas, el domicilio no localizable, pues hay que solicitar al SAT a que vaya a verificarlo. Entonces, hasta que no tengamos esa actividad subsanada, no podemos presentar la reactivación del padrón. Y el tema de la reactivación es que la autoridad, una vez que recibe nuestra solicitud y las pruebas y alegatos de que ya subsanamos la inconsistencia, se puede tardar hasta 30 días naturales para podernos responder y decir, está todo bien, te vuelvo a activar tu padrón de importadores. Entonces, imagínense llegar hasta 30 días sin padrón de importadores. Eso puede resultar en algunas actividades de ciertas empresas pues de una manera un poco incongruente porque nos puede detener incluso la línea de producción. También para el tema del exportador, del padrón de exportadores sectorial, también existe la reactivación. Se realiza de la misma manera, con un documento, una ficha de trámite. Sin embargo, esta se tiene que presentar físicamente, a diferencia del padrón de importadores y el padrón de importadores de sectores específicos que se hace a través del portal del SAT. En este caso, esta se tiene que presentar de una manera física. Pero, insisto, aquí ¿qué es lo importante cuando ya nos suspendieron alguno de nuestros padrones? Lo importante es subsanar. Lo importante es realizar las actividades lo más pronto posible para subsanar nuestras circunstancias que nos llevaron a la suspensión del padrón. E insisto, muchas veces la situación no es tan sencilla. El permiso, la cuota, el domicilio no localizable, el RFC, etcétera, nos podemos tardar un poco. Bueno, hasta aquí me fui ya al final un poco rápido. Continúo rápidamente con todavía algunas preguntas que quedan, salvo que ustedes me comenten lo contrario. Claire, Karen. Sí, bueno, Sandra, sí hemos repasado un poco el tiempo. Yo propongo que sea la última pregunta y que después, pues como tienen tu correo electrónico, pues puedes dar seguimiento por correo. No Claro. sé si te parece. Muchas gracias. De acuerdo. Entonces, contesto la última pregunta. Voy a contestar esta que dice, en caso de presentar documentación en las oficinas del SAT y no se presente el poder original del representante legal, ¿se considera como causal de suspensión? No, no se considera como causal de suspensión. Lo único que puede pasar, dependiendo del trámite, si estamos hablando del padrón de importadores,
lo único que va a pasar es que te hagan el requerimiento, se detenga tu proceso, te hagan el requerimiento y hay que estar pendiente, te va a llegar el requerimiento por parte de la autoridad indicando que no presentaste el poder notarial o el poder que se le otorga al representante legal en original o certificado. Entonces, se detiene tu trámite y hay que presentarlo lo más pronto posible para que continúen otra vez los días que tienen para responder, pero no es una causal de suspensión en el padrón. Y bueno, como comentamos, bueno, espero que este curso express y práctico haya sido de utilidad. Como comenta Claire, aquí están mis teléfonos, celular 442-467-2666, el de la oficina, nada más que por la contingencia no nos encontramos en la oficina. Mi correo electrónico, sandracastillo@sumar.com.mx, y también estoy en LinkedIn. En LinkedIn me pueden encontrar como Sandra Castillo García. Ahí comparto mucha información del día en materia de comercio exterior, opiniones, boletines, temas que se publican en el diario oficial. Entonces también los invito para que puedan ingresar y estén informados al día. Muchas gracias a todos y gracias por el interés y su participación, y gracias a la Cámara por abrirme este espacio de compartir un poco de los conocimientos que pues todos queremos y deseamos saber y estar al día en estos temas de comercio exterior. Sí, muchas gracias, muchísimas gracias, Sandra. Les recuerdo que tanto la presentación como la grabación de la presentación estará disponible también en el sitio web de la Cámara, y cualquier pregunta que si quieren el contacto de Sandra también nos pueden contactar directamente. Así cerramos la sesión y muchas gracias. Gracias a Linda tarde todos. a todos. Hasta luego.